decimos? Y bueno, buenas tardes o noches, depende a todos y todas, depende del momento en que vayan a ver esta clase, ¿no? Porque eso lo maneja cada uno. Bueno, empezamos. Sí, sí. Bueno, la clase que vamos a desarrollar con la profe es el texto de la dialéctica como fundamento y método en el pensamiento de Pichon-Rivière. Este texto lo escribió Ana Quiroga a partir de unas jornadas que se realizaron en homenaje a Pichon-Rivière en octubre de 1988, en donde, bueno, en esas jornadas se profundizaba sobre el pensamiento de Pichon-Rivière a través de un concepto que él consideraba esencial en su teoría, que es el concepto de tarea. Entonces, Ana Quiroga se va a preguntar, ¿no? ¿Qué decía Pichon-Rivière acerca de su pensamiento y de su método? Entonces, allí nos dice en el texto que en el año 1966, Pichon dice que el análisis que él propone como método terapéutico se define como análisis dialéctico, ¿no? Que consiste en la indagación sistemática de las contradicciones. Después, también nos dice Ana Quiroga que en los textos sobre grupo operativo Pichon-Rivière señala que un aspecto fundamental de la tarea del grupo es el análisis de las contradicciones que surgen y que se despliegan tanto en el texto como en el contexto de la tarea. También cuando plantea su criterio de salud-enfermedad, Pichon-Rivière nos habla de esta relación dialéctica mutuamente transformante entre el sujeto y el contexto, ¿no? Y también cuando desarrolla el concepto de ECRO, dice que el ECRO es un concepto organizado de nociones y conceptos generales teóricos referidos a un sector de la realidad, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes, ¿no? Bueno, y el rastreo en la obra de Pichon del concepto de tarea y fundamentalmente el fundamento de su pensamiento, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Creo que ahora estaría bueno desarrollar qué es la dialéctica. ¿Mm? Bueno, exactamente, André. Es importante también señalar que Pichon construye este ECRO a partir de su práctica profesional, la cual le dio sentido a lo que es esta psicología social que él propone. Pichon-Rivière, a partir de su práctica en un hospicio, y a través de estas condiciones concretas en las que él desarrollaba su trabajo, su labor terapéutica basada en el psicoanálisis, se ve en una situación particular en la que por un paro de enfermeros y enfermeras de larga data, él se ve en la necesidad de empezar a asignar tareas a aquellos pacientes que se encontraban en mejores condiciones. Y esto le posibilitó a él poder apreciar cómo asignándoles una tarea y posicionándolos en un lugar más activo, se veían cambios significativos en cuanto a su estado de salud. Es importante también decir que en el año 1972 es cuando él empieza a delinear justamente los aspectos principales de este ECRO. Y en este texto, que se llama La dialéctica como fundamento y método del pensamiento de Enrique Pichon-Rivière, nos permite apreciar conceptos básicos sobre dialéctica y nos permite también comprender aspectos importantes de la psicología social. Primero es importante también señalar que esto de pensar dialécticamente implica
una modalidad de comprensión del mundo y en consecuencia, va a decir Pichon, de acción sobre él. Y que esta dialéctica también implica una concepción de sujeto y de mundo. Y que nosotros a partir del desarrollo de este texto vamos a poder apreciar cuáles son las diferencias también que establece la psicología social de Pichon con el psicoanálisis. Entre los conceptos básicos de dialéctica podemos afirmar que la dialéctica es una concepción del desarrollo que entiende que el movimiento, la transformación, el cambio hacen a la esencia de todo fenómeno. Hacen a la esencia del ser humano, hacen a la esencia de la naturaleza, de la sociedad, de los grupos, y que este movimiento es permanente, es constante, es infinito, y se trata de un automovimiento. Es decir, que no es promovido por causas externas, sino que su origen va a estar en las contradicciones internas, va a decir en la identidad y lucha de contrarios que se despliega en el interior de cada hecho, de cada relación, de cada vínculo, de cada fenómeno, y por eso hablamos de proceso. Esto es lo que le da el carácter de proceso. Cuando Pichon reconoce entonces este movimiento que se gesta en el interior de las contradicciones, va a decir que las contradicciones internas se configuran como una unidad de múltiples cualidades y que esas múltiples cualidades representan múltiples aspectos que algunos están opuestos entre sí. Es decir, que esas contradicciones internas son polos opuestos, pero que se necesitan para poder existir. Como ejemplos, ustedes allí van a tener en el PowerPoint, que con la profesora lo hemos señalado, como ejemplo de estas contradicciones, esto de pensamiento y afecto, individuo y grupo, teoría y práctica, los que saben y los que aprenden, lo viejo y lo nuevo, y que para darle sentido, digamos, a esta, para poder entender, para poder comprender en qué consiste la dialéctica, es necesario también conceptualizar qué es la unidad o identidad de contrarios, que vendría a responder a la pregunta de por qué los opuestos resultarían idénticos. Esto es porque cada uno remite al otro. Cada aspecto presupone su contrario, es decir, que uno no puede existir sin el otro. Por ejemplo, un padre no puede estar si no hay un hijo. Un docente no puede considerarse si no hay un estudiante. Entonces allí podemos ver que además de ser opuestos son también interdependientes. Es decir, que sí, no podemos considerar lo nuevo si no hay algo viejo que lo defina esto como nuevo. Entonces, esta experiencia cotidiana nos muestra además que eso nuevo se va a transformar en viejo y que el hijo en algún momento, o la hija se va a transformar en padre o madre. Entonces, los contrarios implican unidad y lucha, ¿sí? Es decir, se oponen... Identidad también. Perdón, identidad y lucha. Entonces, se oponen, pero a su vez resultan idénticos. Exactamente. O sea que lo esencial en la relación de estos contrarios es la diferencia. Va a decir la no identidad. ¿Por qué? Porque en su lucha tienden a excluirse
recíprocamente, o sea que lo nuevo tiende a reemplazar a lo viejo, lo estructurado a lo no estructurado. Entonces esto está planteando la estabilidad, el equilibrio como algo transitorio, en tanto que el cambio va a ser absoluto, va a decir. Sí, creo, Dani, perdón, Sí. vos sabés que se me cortó la conexión en algún momento, espero que no vuelva a ocurrir. Eh, estaba pensando en estos ejemplos que vos ponías y digamos, en reafirmar este tema del concepto de contradicción interna, ¿no? Que vos bien lo venís desarrollando, ¿no? O sea, que cada opuesto forma parte o sea, es el polo de una contradicción. O sea, la salud es un polo, la enfermedad es otro polo. Entonces, en esto de identidad y lucha de contrarios que vos decís, tiene que ver con que uno se remite al otro, uno opuesto se remite al otro y no puede existir sin el otro. Pero lo que quería remarcar es que esta es una nueva forma de pensar por ahí, ¿no? Que es pensar en movimiento, porque, o sea, y muchas veces no estamos acostumbrados a este pensamiento dialéctico o a pensar dialécticamente en que todo está en permanente cambio, tanto en la naturaleza como en el pensamiento, como en la sociedad, como en nosotros mismos, ¿no? Entonces, o sea, nuevo remite a viejo y no puede existir lo viejo sin lo nuevo. Como decía la profe, lo estructurado remite a lo inestructurado y lo inestructurado no va a existir sin lo estructurado. Y cuando dice, ahí la profe dice que el equilibrio es transitorio, es porque se puede ir de un polo a otro y en el movimiento, en el automovimiento, se va de un polo a otro. De la salud podemos ir a la enfermedad. Entonces, el equilibrio es permanente. Y cuando la profe dice que el cambio es absoluto, porque cuando, a ver, padre remite a hijo, pero cuando el hijo se convierte en padre, o sea, ese cambio es absoluto. Exactamente. O sea, es determinante el cambio. El cambio es absoluto y el equilibrio es transitorio. Digo, para poner un ejemplo de lo que es lo absoluto y lo que es lo transitorio. Y algo que también es importante de considerar es que el movimiento es espiralado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay repetición. Si bien podemos regresar, ya no vamos a ser los mismos. Entonces, el movimiento siempre va a ser espiralado y no de manera circular, porque ya nos hemos modificado. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esto también de ir diferenciando a la psicología social de lo que es el psicoanálisis. Porque justamente la dialéctica lo que plantea, y ya lo planteaba Heráclito y Hegel, ¿no? Que nunca hay un retorno a lo anterior, porque hemos avanzado, nos hemos desarrollado y lo que éramos ayer no es lo mismo de lo que somos hoy. Y esto es lo que diferencia justamente lo que vos decís, Dani, al psicoanálisis de la psicología social y el paso que va a dar Pichon Rivière del psicoanálisis a la psicología social. Este movimiento espiralado, o sea, es que no hay repetición en sentido estricto como lo plantea a lo mejor el psicoanálisis. O sea, el ser humano puede regresar a etapas pasadas, pero no regresa de la misma manera, ni es el mismo sujeto el que va a regresar, ni es el mismo ser humano el que va a regresar, porque su desarrollo ha continuado. Exactamente. Entonces, para la concepción dialéctica, el mundo es un conjunto de procesos en el que nada es inmutable, ¿sí? Sino que todo va a estar en permanente cambio. Entonces, el rasgo esencial del ser es el movimiento. Y este ininterrumpido proceso
estos cambios no solo van a ser cuantitativos, sino también que van a ser cualitativos. Es decir, que hay saltos cualitativos entre nuestros diferentes intentos por ejemplo, por aprender, ¿sí? Por aprender alguna destreza, por aprender algún conocimiento, ¿sí? Nosotros, a partir de estos movimientos que vamos desarrollando en nuestra vida cotidiana, vamos a ver cómo nos vamos modificando también, y también se va modificando el contexto en el que estamos y con los cuales establecemos relaciones para poder satisfacer las necesidades. La concepción dialéctica, entonces, está basada en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico, ¿sí? Creo que algo importante, Dani, de mencionar en ese movimiento, digamos, es cuál es la dirección de ese movimiento, ¿no? Entonces, de ese movimiento permanente. Y esa dirección es que ese movimiento va de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. Entonces, el desarrollo es un movimiento espiralado en el que nunca hay, en sentido estricto, un retorno a lo anterior, como decíamos anteriormente, ¿no? Eso creo que eso me parecía importante Sí. remarcar, la dirección de este movimiento. Y bueno, ¿qué quiere decir movimiento espiralado? No, digo, ¿qué quiere decir movimiento espiralado, no? Que bueno, un poco lo desarrollamos, ¿no? Sí, que tiene que ver con esto, de que este movimiento constante lo que hace es que tengamos avances y retrocesos, pero que nos vamos modificando, ¿sí? Y que esto también tiene que ver con estos saltos cuantitativos y cualitativos, de los que menciona Pichon en este texto. También es importante de considerar la relación que existe entre el psiquismo y la existencia objetiva, ¿sí? Y cómo se configura ese psiquismo. Porque, a ver, porque este es el sentido que tiene también abordar este texto, ¿sí? De poder comprender cómo se configura la subjetividad y cuál, como decíamos al principio, cuál es la concepción de sujeto y de mundo que sostiene este tipo de pensamiento, esta teoría. Lo que estamos haciendo a través de abordar este texto es explicitar en qué está basado el pensamiento de Enrique Pichon Rivière. ¿Sí? Entonces nosotros estamos diciendo, el pensamiento de Pichon Rivière está basado en una concepción dialéctica y en el materialismo histórico, ¿sí? Por eso también nosotros allí en el PowerPoint que le compartimos pusimos algunos grandes pensadores que influenciaron o que fueron, sí, que brindaron conocimientos y que Pichon los tomó para poder comprender a esta teoría del desarrollo y a esta psicología social que propone Pichon Rivière, que también parte de su formación como psicoanalista. Eso no lo podemos desconocer, pero sí estamos acá tratando de poner de manifiesto cuáles son las diferencias entre esta psicología social y el psicoanálisis. Entonces, cuando hablamos de la relación entre la existencia objetiva y el psiquismo, cuando plantea que toda psicología en sentido estricto es social, le da un lugar fundante, va a decir Pichon, a la experiencia que tenemos con el otro, con los demás,
lo cual va a configurar al psiquismo. Estos otros, en un sentido de otros concretos, donde nosotros nos vamos a relacionar para poder satisfacer las necesidades, donde estos otros van a reconocer o desconocer de manera positiva o negativa las necesidades de los sujetos, ¿sí? Y que el motor para justamente poder realizar estas relaciones va a ser la necesidad. Entonces allí aparece esto del vínculo, que ya lo venimos desarrollando a partir de los demás textos, cuando hablamos de vida cotidiana, cuando hablamos de vínculo, donde la interacción, el vínculo que establecemos con las demás personas, ya sean el grupo, las instituciones, la sociedad, Pichon los va a reconocer como causas internas, pero a su vez como condiciones externas, no solo en la constitución del sujeto, sino también en el proceso de salud y enfermedad, ya que según las condiciones concretas de existencia de los sujetos y de las relaciones que establezca, que posibiliten o no satisfacer las necesidades y cómo se van a posicionar frente a esto de una manera activa o pasiva, es cómo el sujeto va a poder desarrollar su vida, si va a primar la salud o la enfermedad, en esta relación dialéctica mutuamente modificante con su entorno. Entonces, allí aparece en esta constitución del sujeto esta relación mundo interno y mundo externo, donde el mundo interno es como la reconstrucción de la realidad externa, donde a través de las relaciones que establecemos los sujetos va a digamos, a constituir a través de estas estructuras vinculares a la subjetividad en estas condiciones concretas de existencia. Por eso, en esta psicología social que propone Pichon, la unidad de análisis es el sujeto en sus condiciones concretas de existencia. Negando de esta manera, perdón, y ya te doy la palabra, Ande, negando de esta manera lo preexperiencial. Cuando hablamos de vínculos, hablamos de mundo interno, de mundo externo y de la relación mutuamente modificante, allí estamos, desde la psicología social, dejando de lado todo principio preexperiencial, lo innato, ¿sí? Abandona entonces en estos postulados la noción de instinto y allí propone entonces esta psicología social vincular. Sí, no, bueno, eso estaba haciendo énfasis en el vínculo. Rivière lo sostiene insistentemente, ¿no? A la relación entre el sujeto y el mundo, el sujeto y sus condiciones concretas de existencia, la relación entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Dice que esas relaciones, o sea, son dialécticas, ¿no? El mundo externo, las relaciones que determinan al sujeto, o sea, las relaciones con los otros son las que van a determinar al sujeto y a determinar la constitución de la subjetividad. Por eso niega todo principio experiencial, porque, o sea, el sujeto se constituye a partir de lo vincular y de la relación con un otro, con ese mundo externo, como decía la profe, y el mundo interno como reconstrucción de ese mundo externo. Entonces, dice que Pichon dice que el mundo externo, que estas relaciones reales determinan al sujeto y que el mundo externo es su reconstrucción, su reflejo, y que el sujeto va a operar en la realidad, opera en la realidad e interpreta sus vínculos
desde modelos, ¿no?, que se inscribieron en su mundo interno a través de su historia, ¿no? Y bueno, que este mundo interno, bueno, está en una relación dialéctica con el mundo externo. Hoy lo repetí varias veces, ¿no? No, ¿sabes qué te quería agregar, André, como para señalar algo que tiene que ver con esto? Es que no hay, entonces, a partir de esto que venimos desarrollando, no hay un contenido psíquico que no esté relacionado con nuestras experiencias y con las relaciones que establecemos a partir de las necesidades. ¿Sí? Entonces, allí se ve claramente esta relación mundo interno, mundo externo. Todo lo que forma parte de nuestro mundo interno tiene que ver con esas relaciones que establecemos con el mundo externo. Sí, en realidad, Dani, aquí quería hacer una aclaración, porque hay un apartado en el texto que dice materialismo, idealismo y dialéctica, ¿viste? Para que los estudiantes puedan ubicarse, porque cuando decimos dialéctica, decimos y hablamos de, digamos, de una concepción y que en realidad plantea otra polémica que recorre todo todo el pensamiento filosófico y que después lo van a ver, o sea, lo tienen, los chicos y chicas lo tienen para el práctico, ¿no?, que es el materialismo y el idealismo, y cómo se considera la construcción de la subjetividad desde el materialismo y desde el idealismo, ¿no? Quería hacer esa aclaración en relación a ese apartado, porque los estudiantes lo van a ver para el práctico, a lo que es filosofía materialista e idealista, y remarcar que, que en relación, o sea, hay una polémica que atraviesa toda la historia de la filosofía, y que es, ¿qué está primero, el ser o el pensamiento? ¿No? ¿Las ideas o la materia? ¿No? Entonces, el materialismo va a decir que está primero el pensamiento, la materia, y el idealismo va a decir que primero tenemos ideas y después las ideas, o sea, la realidad sería el reflejo de nuestras ideas para el idealismo. Pero el materialismo dialéctico va a tomar una postura entre esta polémica entre el ser y el pensamiento, entre las ideas y la materia, y lo va a tomar justamente a la posición cuando dice esto que no sé si, Dani, vos lo dijiste, pero dice, ¿no? No es, digamos, el ser lo que... ¿Se te tildó, André? No, André, no se te escucha. No se escucha nada, no. Ahí se escucha. Ahí sí, recién no se escuchaba nada. Bueno, no, lo que decía es que el materialismo dialéctico va a decir que no es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino su ser social. Es su ser social y las relaciones que establece con los otros lo que van a determinar su conciencia, su subjetividad, ¿no? Quería aclarar ese apartado fundamental que hay en el texto, que es lo que dice materialismo, idealismo y dialéctica, ¿no? Para que quede claro que, bueno, después lo van a ver a las distintas posturas filosóficas, a las dos posturas filosóficas, que es el idealismo y el materialismo, ¿no? Exactamente, es que esto que Andrea está señalando es muy importante porque es a partir de esta práctica social que nosotros vamos formando nuestras ideas y concepciones sobre los demás seres humanos y sobre el mundo que nos rodea. Entonces allí vamos a poder ver que según la postura filosófica a la que nosotros adhiramos o la que sostenemos aún sin saberlo, va a ser la concepción que vamos a tener y va a ser también las relaciones que vamos a establecer y va a ser esos vínculos también
que vamos a desarrollar para poder satisfacer las necesidades. Entonces, vale decir que el ECRO, elaborado por Pichon Rivière, está sustentado entonces en el materialismo histórico y dialéctico, que se desarrolla como psicología social, y donde una de las premisas más importantes es que entiende al ser humano como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica, mutuamente modificante con el mundo y que tiene su motor en la necesidad. Y ahora vale decir que entiende Pinchón por necesidad. Necesidad tiene que ver con el registro subjetivo de un desequilibrio, de un movimiento de desequilibrio que emerge a partir de transformaciones internas del sujeto en su relación con el mundo. En el seno de la necesidad están las contradicciones que se despliegan en múltiples juegos contrarios. Se oponen en la necesidad entonces lo previo, lo ya estructurado, lo nuevo, lo necesitado. Entonces allí emerge del movimiento y de estas contradicciones las necesidades que remiten a su opuesto, que es la satisfacción. Entonces, en ese interjuego entre necesidad y satisfacción, entre desequilibrio y equilibrio, necesariamente se realiza un movimiento de transformación, de cambio, y allí aparece, o allí podemos identificar lo que es praxis y lo que es tarea. Dani, antes de desarrollar praxis y tarea, me parece también importante mencionar, el texto así lo dice, y que, bueno, esta concepción dialéctica va a llevar a Pichon Rivière al planteo de una epistemología convergente, ¿no? A un abordaje interdisciplinario en el abordaje de los seres humanos en sus condiciones concretas de existencia, ¿no? Entonces, esta epistemología convergente ya lo hemos hablado, creo que en la clase de consulta del primer práctico con los estudiantes, pero bueno, remarcar esto, que la dialéctica lo lleva a Pichon a plantear esta epistemología convergente, interdisciplinaria, ¿no? Donde se aborda al objeto de estudio, que es el hombre concreto, en situaciones concretas de existencia, desde diferentes disciplinas que convergen en ese objeto de estudio. Que también el texto lo remarca, esto de epistemología convergente, entonces me parece importante. Me parece importante reafirmarlo, incluso porque lo van a tener que desarrollar en el trabajo práctico de investigación, ¿no? Claro, exactamente. Es que en los demás textos, por ejemplo, en el de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de Josefina Racedo, van a ver cómo en la investigación que realiza esta psicóloga social pone en juego todos estos conceptos, pone en juego todo esto que venimos desarrollando en relación a una investigación. Ya allí se va a poder ver en una práctica cómo se puede analizar la realidad a partir de esta psicología social. Es que me parece, ¿no?, que este es un texto muy rico en donde Ana Quiroga nos desarrolla una infinidad de conceptos de Pichon, ¿no? El concepto de ECRO, el concepto de tarea, el concepto de praxis, de mundo, de sujeto, de salud y de enfermedad, de epistemología convergente. Bueno, hay de mundo interno, mundo externo, contradicciones internas, automovimiento, la concepción dialéctica, el análisis que utiliza Pichon Rivière, que es el análisis dialéctico, que
justamente, o sea, implica o sea, el análisis dialéctico implica la indagación sistemática de las contradicciones, estas que hablábamos hace un rato. Entonces, me parece destacable, ¿no?, de poder reafirmar la cantidad de conceptos que Ana Quiroga nos da en este texto, ¿no?, al recorrer toda la obra de Pichon Rivière y los fundamentos en su pensamiento, ¿no? Bueno, Claro. otro concepto, bueno, desarrollaste el concepto de ECRO. Lo que estaría faltando y que quedó pendiente es el concepto de praxis y tarea. Y claro, está la praxis y la tarea como ese movimiento que da el primer paso para el reconocimiento de la necesidad y la posibilidad de elaborar a partir de eso un proyecto. Entonces la tarea implica un movimiento en la que el sujeto transita de la necesidad al objeto que aporta a la satisfacción. Podríamos decir, del presente al futuro. Tarea, entonces, va a implicar una elaboración de esto interno que a veces se plantea como obstáculo, y tarea también va a implicar el desarrollo de esas estrategias para poder satisfacer la necesidad en la realidad externa. Es decir, que en la tarea hay elaboración de escenas internas que se instalan como obstáculos, y tarea es también el desarrollo de esas estrategias de acción y de operaciones en la realidad externa. Entonces, sí, creo que... Sí. No, iba a decir cómo define a la praxis. Claro, que es el modo de ser del ser humano en el mundo, produciendo su propia vida. Y tarea, entonces, es ese primer paso que nos permite reconocer la necesidad y poder elaborar ese proyecto para poder satisfacerla. Bien, o sea, también, bueno, cuando habla de praxis, dice que no hay nada, o sea, es acción transformadora la praxis, dice Pichon. El sujeto dice que es un sujeto relacionado, ¿no?, producido en esa praxis, en esa acción transformadora, en esa relación con los otros y con la naturaleza que veíamos en vida cotidiana, que va a hacer que pueda transformar la realidad, adaptarse activamente a la realidad. Y entonces en este texto, Ana Quiroga va a decir que Pichon Rivière dice que el sujeto es sano en la medida que aprende la realidad desde una perspectiva integradora y tiene la capacidad para transformar esa realidad transformándose a sí mismo. Es decir, que el sujeto es, o el ser humano, vamos a cambiarle un poco, es un texto viejo, entonces el ser humano es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente a partir de esa praxis. El ser humano es sujeto de necesidad y es sujeto de la praxis, o sea, de esa acción transformadora que va a permitir modificar la realidad, mundo externo, hablando dialécticamente, y al mismo tiempo modificarse a sí mismo, mundo interno. No sé si querés agregar algo más de praxis, Dani. No, me parece que quedó bastante clara esta conceptualización que realiza Pichon Rivière respecto de cómo los seres humanos reconocen sus necesidades y cómo a partir de estas necesidades establecen vínculos, como habíamos dicho en vida cotidiana, según las condiciones concretas de existencia, y a partir de ellas va a tener la posibilidad de realizar un proyecto que lo lleve a la satisfacción o no de esa necesidad. Todo va a depender, entonces, de las condiciones concretas de existencia, que es algo que nos van a escuchar decir un montón de veces.
¿sí? Porque tiene que ver con cómo se configura la subjetividad. Por eso... Porque la praxis, digamos, que la praxis tiene un lugar fundante en la subjetividad. O sea, justamente esta praxis lo que va a determinar y configurar la subjetividad, esta acción, ¿no? Así dice Ana Quiroga en el texto. Bueno, y lo que me parece que estaría faltando desarrollar es el concepto de salud y enfermedad, y como ya hemos visto, Pichon lo propone como un proceso, que también va a estar atravesado por el pensamiento dialéctico. Entonces, para él, para Pichon, la relación entre salud y enfermedad es entendida como lo habíamos dicho al comienzo, como unidad y lucha de contrarios, en la que un aspecto domina sobre su opuesto. Entonces, la salud, va a decir, puede devenir en enfermedad, o la enfermedad, salud. Allí vemos esta lucha de contrarios, y que en un momento puede haber identidad y lucha, ¿sí? Y que esto se da en un movimiento donde hay cambios, como habíamos dicho también, cuantitativos y cualitativos, es decir, que hay saltos de calidad. Por ello, cada uno de nosotros es escenario de una dialéctica entre estos aspectos más sanos y entre estos aspectos más enfermos, según cómo nos posicionemos. Si somos sujetos activos, vamos a estar más del lado de la salud, y si somos sujetos pasivos, más del lado de la enfermedad. Y que esto va a ser un proceso, no es que logramos la salud y ya está, somos sujetos saludables, sino que a través del registro de estos desequilibrios, a partir del reconocimiento de una necesidad, se va a activar nuevamente esta tarea que necesita realizar los sujetos para poder satisfacer las necesidades, y si la satisface o no a las necesidades, según las características de las relaciones que establece, de acuerdo a las condiciones concretas de existencia, es si el sujeto va a ser sujeto activo o sujeto pasivo. Entonces ahí vemos este interjuego y esta unidad y lucha de contrarios. No sé si quedó claro. Creo que hemos desarrollado los conceptos fundamentales que desarrolla Ana Quiroga en el texto, así que, bueno, cualquier duda que tengan, siempre tenemos los canales de comunicación del aula virtual, los mensajes, y bueno, también cada grupo tiene un ayudante, estudiante que los acompañe en el proceso y que se pueden comunicar con ellas. No sé, Dani, claro, si y recordar también de que pronto vamos a tener las videollamadas de consulta, donde vamos a solicitar que lean el trabajo práctico compartido, el trabajo práctico número 2, para que en este encuentro que vamos a tener puedan hacer preguntas concretas para poder elaborar mejor, o para que sepamos cómo van haciendo las relaciones, cómo van pensando los ejemplos. Como habíamos dicho anteriormente, esto es un proceso de aprendizaje, entonces es esperable que al comienzo surjan algunos obstáculos. También se trata de aprender nuevos modos de ver la realidad, ¿sí? Que esto es lo que ofrece la psicología social, además parados desde el rol del psicólogo y la psicóloga social. Es empezar a que ustedes se animen a pensarse como profesionales, que vayan detectando a ver dónde se pueden insertar, con quiénes pueden trabajar. Bueno, ese es el fin de estos trabajos prácticos también, es esta relación teoría-práctica.
Ahí están otra vez esta lucha de contrarios, teoría, práctica. Ahí tenemos otra identidad y lucha, la teoría y la práctica. Una remite a la Exactamente. otra y bueno, la teoría nace de la práctica. Por eso valoramos mucho nosotras que ustedes se animen a pensar y a pensarse en el rol de psicólogas y psicólogos sociales, que como dice la profe, es un aprendizaje. Entonces, bueno, no siempre vamos a tener todas las respuestas de qué va a hacer un psicólogo o una psicóloga social en una determinada intervención, pero la creatividad que está tan ligada a la salud mental es fundamental en el desarrollo de nuestro rol como psicólogas y psicólogos. Entonces valoramos muchísimo que ustedes se animen, y lo hemos visto en el primer trabajo práctico, en muchos grupos que se han animado a pensarse en el rol. Empezar a pensarse sin pensar si está bien o está mal, ¿no? Poder aplicar un poco, llevar los conceptos a la práctica y pensarse desde el rol. Entonces lo valoramos mucho, ¿no? A esto. Bueno, no sé, Dani, si querés agregar algo más. Bueno, no, de que nos estamos viendo pronto y como dijo Andrés, repetirlo, siempre estamos atentas a todas las consultas que realicen y cuenten con todo el equipo de cátedra que nuestras compañeras siempre están dispuestas a acompañar y digamos, a responder a todas las dudas que surjan. Así que bueno, desearles buena semana y bueno, nos estamos viendo.